Como les había dicho, ahí deben estar viendo toda la pantalla. Como les había dicho, lo que voy a hacer es factorización, que quiere decir expresar en factores, y lo voy a hacer a través de un recurso aritmético que se llama división sintética, para lo cual yo voy a expresar este polinomio, que es de tercer grado y que es el que quiero factorizar. Lo voy a dividir entre un binomio. El dividirlo entre un binomio es porque cuando se expresa en factores, generalmente son binomios que tienen un término lineal y un término independiente. Ahora, ¿en qué se basa esto? Pues se basa esto en que en la primaria a mí me dijeron que si yo tenía una división de 24 entre 3 y me daba 8, o sea, que si yo tengo una división de 24 entre 3 y aquí me toca 8 y 3 por 8, 24, y se lo resto y por lo tanto el residuo es 0, entonces yo lo que puedo decir es que el 24 se puede expresar como la multiplicación del resultado por el que está dividiendo, del resultado por el que está dividiendo. Entonces, lo importante es que en las divisiones yo tengo un residuo 0, de ahí es de donde se está basando la división sintética, el método de división sintética. Entonces aquí tengo un 8 por 3. Ahora bien, si en la división, por ejemplo, si yo tuviera un 24 entre 5, pues ahí resulta que esto no es un resultado exacto, sino que yo tengo que decir, bueno, 24 entre 5 me toca de a 4, porque 5 por 4, 20, le resto. Sabemos que esta resta se dice para 24, no es propiamente que esté haciendo la resta, pero aquí es importante que entienda que el método incluye una resta, entonces el resultado me da un, vamos a cambiarle para que quede más visible, vamos a decir que es 23. Entonces, si yo divido al 23 entre el 5 me da 4 y al hacer la resta me queda 3. Por lo tanto, este resultado no es exacto. Como no es exacto, yo debo de escribir que son 4 enteros y le sumo 3 quintos. Entonces, observen la gran diferencia que hay cuando yo hago la división y el residuo me da 0 a cuando no me da residuo 0. Si el residuo no es 0, entonces, deje cambiar de color, me equivoqué. Si el residuo no es 0, eso implica que debo de escribir otra fracción. Pero si el residuo es 0, entonces yo puedo factorizar. Esa es la gran ventaja. Por lo tanto, lo que habla el método de división sintética es que vamos a hacer muchas divisiones hasta que tú encuentres un residuo 0. Y entonces, ¿cómo es que hago las divisiones? Pues en algún momento a mí me enseñaron que la división es un x cúbica, que le sumo un 4x cuadrada, que le resto un 27x y le resto un 90 y lo divido entre el x más 1. Si hago la división de x más 1, pues resulta que por aquí tengo una x cuadrada por x me queda x cúbica. Acuérdense que en la primaria me enseñaron que se debe de restar. Como se debe de restar, pues lo que hago es cambiar de signo. Cambio de signo, me queda una x cúbica, luego multiplico el x cuadrada por el 1, el resultado me queda más x cuadrada, le cambio de signo, escribo el simétrico, y entonces pues lo que debo de hacer es la resta, igual que lo que me enseñaron por acá en la primaria, o sea, no hay cambio, es el mismo método, solamente que ahora se hace con términos. Recuerden que la aritmética son operaciones con números y el álgebra son operaciones con términos. Entonces, aquí cuando hago esta resta me da un 0, el cual no se escribe, y esta resta, utilizando el concepto de términos semejantes, me queda un 3x cuadrado. Entonces, lo que hago es repetir el procedimiento. Recuerden que todo comenzó porque yo dividí esta x cúbica entre esta x. Se las voy a anotar para que les quede claro. Ahí tengo una división de x cúbica entre la x y el resultado es una x cuadrada. Por eso esta x cuadrada es la que estoy colocando aquí. Ya posteriormente, ahora lo que debo de hacer es este 3x cuadrada, que fue el que dio de la primera resta, ese 3x cuadrada lo tengo que dividir entre el primer término. Recuerden que los términos obviamente también deben estar ordenados, ¿no? Y de aquí, al hacer la división, signo entre signo, coeficiente entre coeficiente y variable entre variable, me queda un 3x. Por lo tanto, ese 3x lo escribo aquí arriba. Y otra vez, hago la operación.
Este debe de multiplicarse con los dos, eso se llama propiedad distributiva, y los resultados escribirlos aquí para posteriormente hacer la suma de términos semejantes. Recuerden que la multiplicación implica una resta, por eso voy a hacer el cambio de signo. Entonces, si el 3x lo multiplico por la x, el resultado lo escribo aquí, el 3x por el 1, el resultado lo escribo por acá, y vamos a hacer la multiplicación. Este 3x por esta x me da 3x cuadrada. Como le cambio de signo, menos 3x cuadrada. Recuerden que el cambio de signo me lo enseñaron desde la primaria, o sea, no es parte de ahorita de álgebra. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Este 3x por propiedad distributiva ahora va a multiplicar al más 1. Obviamente hay que multiplicar signo por signo, número por número y variable por variable. Donde me queda un más, le cambio de signo para ver la resta, menos 3x. Y hago la suma de términos semejantes. Recuerden que los términos semejantes son los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Eso quiere decir que esos dos son términos semejantes y quiere decir que estos dos son términos semejantes. Como son términos semejantes, realizo la operación, realizo la suma de términos semejantes. Aquí me va a dar de resultado 0, el 0 no se escribe. Y luego aquí, al hacer la suma, sabemos que vamos a utilizar la ley de la suma. Al usar la ley de la suma, se suman los coeficientes, se deja la misma variable y se deja el signo que predomina, que es el menos. Y de ahí vuelvo a hacer la división. Otra vez hago la división de este resultado entre este primer término que está en el dividendo. Y entonces escribo menos 30x dividido entre x. El resultado dividiendo signo entre signo, número entre número y letra entre letra, me queda menos 30. Ese menos 30 es el que coloco en la línea de resultado, que es la que está hasta arriba. Y de ahí entonces multiplico el menos por el primer término, escribo el resultado aquí abajo. Acuérdense que hay que escribir el simétrico. Multiplico este por el segundo término, se escribe este abajo y luego se hace la suma de términos semejantes. Obviamente aplicando propiedad distributiva, leyes de los signos y leyes de los exponentes si fuera necesario, ¿no? Por lo tanto, al hacer la multiplicación de este número por esta variable, me va a quedar un menos 30, se cambia de signo. Para la resta, recuerden que la resta es lo importante que me enseñaron en álgebra. Y de ahí hago la multiplicación de este por el 1, me queda menos 30, le cambio de signo, se hace un más 30 y entonces sumo términos semejantes. Estos al ser términos semejantes me da un 0, que ya saben que no se escribe, y estos dos también son términos semejantes porque son términos independientes. Y ahí utilizando la ley de la resta, se hace la resta, se deja el signo del menor, que me da un menos 60. Eso quiere decir que esta división es un x cuadrada más 3x menos 30 y le tengo que sumar este residuo. Le tengo que sumar menos 60 sobre el denominador, donde el denominador es x más 1. Ahora bien, esta división obviamente está bien hecha, obviamente están bien los resultados, pero no me sirve para factorizar. Como no me sirve para factorizar, entonces aunque la división haya estado bien hecha, no la voy a utilizar porque necesito buscar otro denominador. Y si busco otro denominador con el afán que sea factorizable, esta fue mi primera opción y entonces me tengo que ir a la segunda opción. Y la segunda opción es dividir x cúbica más 4x cuadrada menos 27x menos 90, dividirla entre el denominador, que ahora vamos a cambiarlo por un x menos 1. Si se dan cuenta, mi primera aproximación fue con el más 1. ¿Por qué fue más 1? Pues para empezar con orden, no hay ninguna otra explicación. Luego, ¿por qué por menos 1? Con menos 1, perdón, pues porque ya le cambié de signo. Y entonces, de lo que se trata el método es que esta división la tengo que volver a hacer. Obviamente la división la voy a hacer, pero ahora con el x menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, eso implica que es muy tardado. Como es muy tardado, el método algebraico, recuerden que álgebra son operaciones con términos y todos esos son términos, porque en términos es la multiplicación de un signo por un coeficiente por una variable y por todos los demás elementos que ya les había mencionado. Entonces lo que hacemos es cambiar por un método aritmético y que es más rápido. Les voy a escribir aquí el método aritmético del lado derecho en ese espacio porque aquí cabe. El método aritmético conlleva que escriba el 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 es un coeficiente.
conlleva que escriba el más 4, porque es otro coeficiente. Debo escribir el siguiente coeficiente, que es el menos 27, y debo de escribir el término independiente, que es menos 90. Y ahora voy a hacer la división. Fíjense cómo aquí estoy cambiando el símbolo. Este símbolo que está aquí saben que se llama galera. Se los escribí ahí en los conceptos que tienen en Moodle. Entonces la galera la voy a como que cambiar de posición, si lo quieren ver así. Y aquí, que es el que va a dividir, simplemente voy a tomar el número, no voy a tomar el coeficiente. Y si tomo el número, pues debo de considerar el 1. Pero si se acuerdan, en todo este proceso se utilizó el simétrico, o sea, se cambió de signo. Recuerden que simétrico es el mismo número con diferente signo. Por lo tanto, si aquí estoy viendo que hay un signo más, aquí voy a escribir un signo menos. Así es como se inicia la división sintética, escogiendo o escribiendo más bien a los coeficientes, que son los que están adentro de la galera. Recuerden que es el coeficiente con todo el signo. Y luego, afuera de la galera, voy a escribir solamente el número. O sea, este no es un coeficiente, es un número, un término independiente. Y porque debo de estar restando, voy a hacer el cambio de signo. Voy a utilizar el simétrico. De ahí proviene el inicio de la división sintética. ¿Alguna duda hasta ahorita, chiquillos? No, profe. Ok, sale bien. Entonces, lo que voy a hacer es la división ahora sí. Fíjense cuál es el proceso de la división, ¿eh? Porque el proceso es muy rápido y muy básico. Lo primero que voy a hacer es sumar. Si ustedes suman, es el 1 más el que está aquí. Y si se dan cuenta, el que está aquí abajo no hay nada con que sumar. Por lo tanto, la suma me da un 1. Ya, hice la suma. Ahora, lo que voy a hacer va a ser multiplicar este número que está aquí por este número que me acaba de dar de resultado y lo voy a escribir en diagonal para poder realizar la suma. O sea, si yo multiplico menos 1 por 1, me da menos 1 y ese lo voy a escribir ahí. Entonces, aquí me queda un menos 1. Y ya se acabó el método. El método nada más es eso. Es sumar, multiplicar y escribir en diagonal. Sumar, multiplicar y escribir en diagonal. Sumar, multiplicar y escribir en diagonal. Entonces, si el método, vuelvo a repetir, solamente es sumar y luego multiplicar y escribir en diagonal, entonces vamos a repetir el método. El método dice que primero sumes. Si suman este con este, pues obviamente se es una ley de la resta. Al ser la ley de la resta, se restan los números y se escribe el signo del mayor, que debe de ser un positivo. El positivo ni se escribe. Entonces, ya sumé. Ahora vamos a multiplicar. Acuérdense que la multiplicación es del número que está dentro de la galera o afuera de la galera, como lo quieran ver, multiplicado por ese resultado, y lo que me dé lo escribo en diagonal en la siguiente columna. Por lo tanto, al multiplicar menos 1 por 1, me queda menos 3, y al ser menos 3, lo escribo en la siguiente columna. Multipliqué y lo escribí en la siguiente columna. Ya, se acabó el método. Otra vez vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetir el método. Entonces, sumo este con este. Acuérdense que primero va la suma. Y si hago la suma, obviamente como son números del mismo signo, se realiza la ley de la suma. O sea, se suman los números y se deja el signo que predomina, que es el menos 30. Y después de la suma, recuerden que sigue la multiplicación y escribir el resultado en diagonal. Por lo tanto, si yo multiplico por el que está afuera de la galera por este número y el resultado lo escribo aquí, pues lo que debo de utilizar son leyes de los signos. El menos por el menos me da un más, ya saben que el más no se escribe, y el multiplicar 1 por el 30 pues me da un 30, y por lo tanto ya se acabó el método. Y entonces vuelvo a repetir el método, y el método es sumar. Si hago la suma, por ley de la resta, como son números de diferente signo, se restan y se deja el signo del mayor. Y como ya no hay otra columna para continuarla, pues entonces ya se acabó la división. Este método, o sea, se repite tantas veces como columnas haya. En otras palabras, si aquí tengo x cúbica, x cuadrada, x y el término independiente, por eso aquí tengo 4 columnas. Pero si habláramos que tuviera una x décima, pues resulta que tendría varias columnas, ¿no? La de la x décima, x novena, x octava, x séptima, x sexta, x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x a la 1 y el término independiente. Y con todas esas columnas se repite el método. Donde el método, recuerden que es una serie de pasos,
Y los pasos son sumar, multiplicar y escribir el resultado en diagonal. Esa es la división sintética. ¿Alguna duda de cómo se realizó la división sintética, chiquillos? No, profe. No, profe. Sale bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 1 es este 1 de la x cuadrada. Este 3 es este 3 de la x. Este menos 30 es este menos 30. Y este... Ay, aquí me equivoqué. Se me faltó escribir el menos 60. O más bien lo borré. Y este menos 60, que es el importante porque es el residuo. Este menos 60 es el residuo que tengo acá. Entonces, lo que estoy haciendo es que a través de un método aritmético estoy realizando una división algebraica, que la división algebraica me conlleva mucho trabajo. El detalle de la división sintética es que solamente puede utilizarse este método cuando hay un binomio afuera. Porque acuérdense que a veces las divisiones que ustedes van a hacer, por ejemplo, de una x séptima menos x cuarta dividido entre un x cúbica más 2x cuadrada menos 1, por ejemplo. Y si se dan cuenta, aquí es un trinomio. Como es un trinomio, entonces ahí no se puede realizar la división sintética. La división sintética solamente es cuando aquí tengo un binomio. O sea, hagan de cuenta que nada más tuviera el x más 3, ahí sí puedo hacer la división sintética. Pero si no tengo el binomio, donde el binomio es un término lineal y un término independiente, entonces no se puede hacer la división sintética. Sin embargo, a pesar que no se puede hacer en todos lados, a mí me sirve de mucho para la factorización, porque voy a hacer muchas divisiones muy rápido para poder saber en cuál de esas divisiones tengo el residuo 0. Y acuérdense que el residuo 0, ese me permite poder factorizar. Si no tengo residuo 0, ocurre lo que escribí aquí arriba, que no puede haber una factorización porque tengo un residuo, pero cuando tengo el residuo 0, sí puedo hacer la factorización. Entonces, vamos a hacer muchas divisiones sintéticas. Les voy a escribir qué división hago para ver si se puede factorizar. Entonces habíamos dicho, la segunda opción es 1 de x cúbica, 4 de x cuadrada, menos 27 de la x y el menos 90, que son los mismos números que escribí por acá, en la parte aritmética. Pero ahora la voy a dividir, en lugar de dividirlo entre un menos 1, la voy a dividir entre un más 1, obviamente el signo no se escribe, entre un 1, porque acuérdense que se le cambia de signo. Utilizo el recíproco porque en la primaria me enseñaron que siempre se debe de restar. Esa es la razón. Entonces aplico el método. Sumo, me da 1. Multiplico, me da 4. Y escribo el resultado en diagonal. Ya, se acabó el método. Repito el método. Sumo, me da 8. Multiplico, me da 8. Se acabó el método. Repito el método. Sumo, me da menos 15. Multiplico, me da menos 15. Se acabó el método. Sumo y me queda menos 105. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un residuo que es 105, que es un residuo parecido al que hace ratito me dio. Por lo tanto, como el residuo no es 0, quiere decir que no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces voy a intentar hacerlo con otro número. La ventaja es que ahora la división es extremadamente rápida y la división es aritmética, por lo tanto ya no me tengo que meter con álgebra y de ahí puedo hacer muchísimas divisiones en muy poco tiempo debido a la facilidad del método. Entonces vámonos a la tercera opción. Esto en realidad no lo debo de hacer, escribir las opciones, pero didácticamente se las estoy escribiendo para que en este primer ejercicio entiendan lo que estoy haciendo. Entonces aquí tengo una x cúbica más 4x cuadrada menos 27x menos 90 y ahora lo voy a dividir entre un x más 2. ¿Por qué le cambié al más 2? Pues porque primero probé con x más 1 y con menos 1. Ya que probé con el más 1 y menos 1, ahora me voy a ir con el más 2 y con el menos 2. Este método es un método al tanteo. Como es al tanteo, quiere decir que tengo que estar probando a ver en qué momento llego, ¿no? Una ventaja es que van a empezar a notar ciertos patrones y esos patrones en las divisiones les va a ayudar a decir, ah, es este número. O sea, como que intuitivamente, ¿no? No hay una explicación de cómo llegar a ese patrón, pero intuitivamente lo pueden obtener.
Bueno, entonces ya escribí los coeficientes con el término independiente y ahora voy a hacer la división. Acuérdense que se cambia de signo por lo que me dijeron en la primaria que se debe de hacer una resta, y entonces aquí escribo el menos 2. Y entonces otra vez vamos a aplicar 4 veces el método. Sumo me da 1, multiplico me da menos 2. Repito el método. Sumo es 2, multiplico me da menos 4. Repito el método. Sumo me da menos 31, multiplico me da 62. Repito el método. Sumo y me queda menos 28. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Si ustedes se dieron cuenta, el residuo no fue 0, el residuo no fue 0, el residuo no fue 0. Por lo tanto, ese tampoco me sirve para factorizar. Y tengo que estar repitiendo muchas divisiones sintéticas hasta que llegue el momento en que el residuo me dé 0. ¿Cuánto voy a tardar? Pues no lo sé, ¿no? Si ya llegaron hasta el 7, hasta el 8, pues ya es un indicio que no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, sí utilizaría otro método para resolverlo. Pero, pues hasta ahorita a nivel bachillerato nos quedamos hasta división sintética y de ahí pues ya no probamos más cosas, ¿no? Bueno, ya no enseñamos más cosas porque eso ya compete a otros niveles en la superior. Y no es que sea más difícil, sino simplemente le dan la vuelta por otro lado, ¿no? Ya lo verán cuando lleguen a la superior. Bueno, entonces ahora vamos a hacer entre menos 2. Fíjense cómo estoy explorando. Primero exploré con el más 1, que fue esta. Luego con el menos 1, luego con el más 2 y luego con el menos 2. Y así me voy con el más 3, menos 3, menos 4, más 4, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez la división sintética. Acuérdense que este es un método aritmético y no conlleva tanto complejidad, ¿no? Entonces aquí es el 1, el 4, el menos 27, el menos 90. Y ahora adentro de la galera vamos a escribir el más 2, porque recuerden que se cambia el signo por la resta que ya sabemos que está ahí, ¿no? Así que porfa, ahora díganme qué número debo de escribir. 1, Luego, 2, luego, 6, luego, 12, luego, menos 20, menos 15, ok, y luego, menos 30, y luego, menos 120. ok, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, la división sintética no es complicada, solamente es repetir, 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 repetir. Por eso es un método muy sencillo y que con la práctica, o sea, si se dieron cuenta ya practiqué 12 veces el mismo procedimiento y obviamente se va quedando, ¿no? No es que me lo tenga que aprender de memoria y leerlo muchas veces, sino más bien practicarlo. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que no fue con más 1, ni con menos 1, ni con más 2, ni con menos 2. Entonces vamos a la quinta opción. Y la quinta opción es otra vez la x cúbica menos la 4x cuadrada menos 27x menos 90 dividido entre x más 3. Vuelvo a repetir, esto no lo tendría que escribir, ¿eh? O sea, lo estoy escribiendo para que los ubique en este primer ejercicio. Ya posteriormente ya dejamos de escribir eso y lo vamos a hacer más rápido en la siguiente. Entonces, otra vez tengo el 1, el 4, el menos 27, el menos 90 y voy a escribir aquí al menos 3. Y si escribo al menos 3, díganme por favor que escribo acá. Uno, Ajá, y luego, menos 3,
Y luego, 1 y luego, menos 3 y luego, menos 30 y luego, menos 90 otra vez, ¿cuánto? menos 90 Otra vez, fíjate. más 90. Ok, muy bien, leyes de los signos, ahí hay que tener cuidado. Más Sí, 90. Y luego, 0. ok, gracias. Y entonces ya la hicimos, porque ya tenemos el resultado. Ya tenemos el residuo cero. Y como tenemos el residuo cero, entonces yo puedo asegurar que el resultado de la división, el resultado de esta división, el resultado de esta división es este uno y este menos 30. O sea, voy a escribir aquí un uno, aquí un uno y aquí un menos 30. Pero ¿de qué variables son? Pues acuérdense que estoy dividiendo x cúbica entre x cuadrada. Por lo tanto, debido a esa primera división, este 1 debe de ser de una x cuadrada, este más 1 debe de ser de una x y este menos 30 es el término independiente. Por lo tanto, como se acaban de dar cuenta que hay un residuo cero, eso quiere decir que la factorización, ahora sí ya vamos a escribirlo, la factorización de x cúbica menos 4x cuadrada menos 27x menos 90 es x cuadrada más x menos 30. Si se dan cuenta, este que acabo de escribir precisamente es el resultado, este es el resultado, ese es el resultado, y va a ser multiplicado por el binomio con el cual hice la división. O sea, va a ser multiplicado por este x más 3. Y de ahí ya tengo la factorización. ¿Por qué tengo la factorización? Por la única y sencilla razón que estoy asegurando que el residuo es cero. Y como el residuo es cero, entonces es lo que ocurrió en la primaria. Cuando los residuos eran cero, pues el 24 se podía factorizar como un 8 por 3, que es lo que tengo aquí. Cuando el residuo no es cero, no se puede realizar la factorización porque estaría hablando de un número con parte entera y con número racional. Y entonces de aquí ya tengo la factorización de un polinomio cúbico. Y esa factorización se debió a hacer 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, pero esas 5 divisiones fueron más rápidas porque no tuve que estar haciendo el procedimiento algebraico, fue el procedimiento aritmético. ¿Sale bien? ¿Dudas de cómo se aplica el método? No, profe. Entonces, como ya factoricé, acuérdense que factorizar es expresar en factores. Pero, si ustedes se dan cuenta, este es un factor, este es otro factor, ya está factorizado, pero como yo sé muchos métodos, entonces no me puedo quedar sin preguntarme, ¿este se puede factorizar? Pues vamos a ver si ese trinomio se puede factorizar. Acuérdense que este se parece al de la forma x cuadrada más bx más c, y eso quiere decir entonces que si aplico la factorización de la forma x cuadrada más bx más c, pues entonces yo tengo que escribir dos paréntesis. Obviamente el x más 3, ese no se factoriza porque ya es un término lineal. Y si se acuerdan, les había dicho que hay que obtener la raíz cuadrada del primero y escribirlo como primer término del binomio. O sea que aquí es una x, aquí es una x. Posteriormente escribo el signo del término lineal y ese signo va a ser la operación del primer binomio. Y después multiplico este signo del término lineal por este signo del término independiente, obviamente utilizando leyes de los signos, me da negativo, y ese negativo va a ser el signo de la siguiente operación en el binomio. Y lo único que me hace falta entonces es ver qué números multiplicados me dan 30. Sabemos que es el 1 por el 30, es el 2 por el 15, es el 3 por el 5 y es el 5 por el 3, pero ya se repitió, por lo tanto nada más son 3 parejas. Y de esas 3 parejas debo de decidir cuál. Si escribo un signo positivo y un signo negativo, el resultado es más 1. Entonces, sí me faltó. Y más bien me equivoqué. Disculpen la equivocación. Porque es
3 por 10. Aquí es 3 por 10. Disculpen, no es 3 por 5. Es 3 por 10. Y luego sigue el 4, pero el 4 no hay con quién. Por lo tanto, el número que sigue es el 5, que es 5 por 6. Entonces son 4 posibilidades. Discúlpenme, me distraje. Y si hay 4 posibilidades, hay que ver cuáles. Una con signo positivo y con signo negativo me da por resultado este, que es un 1. Y si se dan cuenta, la única pareja que obedece a esa posibilidad es el 6 y el 5, donde ya sabemos que primero se debe de escribir el grande. Primero se escribe el grande y luego se escribe el chico. Y con eso, ahora sí, ya está completa la factorización, porque yo tengo la obligación y responsabilidad de ver todos los métodos que yo conozco. Si me dicen factoriza, es con todo lo que tú sabes, hazlo. No es necesario que te digan llega a la mínima expresión, porque la mínima expresión, pues de hecho ni existe las mínimas expresiones, ¿no? Si yo tengo una expresión así, que se hace con emoji, pues tal vez la mínima expresión sería así, ¿no? O tal vez hasta más pequeña. Pero no puedo hablar de expresiones, porque una expresión son emojis. Entonces llegar a la mínima expresión resulta un poco mal mencionado, mal aplicado el lenguaje español, y que es un problema que tenemos mucho en matemáticas, ¿no? Que los de matemáticas no se involucran mucho con el lenguaje español, y como somos medios aislados, bueno, no somos, yo no. En general los matemáticos son muy aislados, pues no se saben expresar y comunicar, que era lo que les decía del principio, ¿no? Que piensan que todo es pasar, que todo es cancelar, que todo es eliminar, que todo es subir, regla de 3 o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que entendí cómo es el método de factorización, pues entonces podemos escalar y entonces decirles que la x cúbica menos 4x cuadrada menos 27x menos 90 es una ecuación. Y si yo lo convierto en una ecuación, entonces para poder resolver la ecuación, una ecuación cúbica, pues dense cuenta que ahí la fórmula general pues ya no sirve absolutamente de nada. Por eso la fórmula general no es importante, solamente es un método de comprobación, ni siquiera es para resolverlo. Y peor tantito si fuera una ecuación cuarta o una quinta, ¿no? También la fórmula general no sirve absolutamente para nada. Lo que hacen creer en la secundaria, o muchos maestros hacen creer que es lo máximo, ¿no? Y no es cierto, no es más que otra herramienta, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo una ecuación cúbica, lo primero que debo de hacer es factorizar. Ya saben que la factorización se realiza por división sintética, ya lo acabamos de hacer. Entonces aquí la factorización sería x más 6, que multiplica a x menos 5 y que multiplica a x más 3, igualado a 0. De ahí nosotros aprendimos en las clases pasadas que lo que debo de hacer es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación, les había dicho que me baso en operaciones inversas. Por lo tanto, para satisfacer la ecuación, voy a obtener 3 valores de la x. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer valor de la x que satisface a la ecuación? De eso, mi amor, que me dijiste yo. ¿X1 es igual a 5? No, la x2 sí es igual a 5. ¿Por qué es igual a 5? Porque acuérdate que utilizas operaciones inversas, y si aquí tienes una resta, la operación inversa es una suma. Y el satisfacer la ecuación es que si este 5 lo sustituyes en esta x, el 5 menos 5 te da 0, y 0 por todo lo demás se satisface la ecuación. Entonces, ¿el x2 es 5? Sí, la x2 es 5. Pero ¿qué valor tiene la x1? Menos 6. Muy bien, porque solamente es el concepto de operación inversa. Este es menos 6, y para que lo entiendan, que ya se los expliqué, si este menos 6 lo sustituyes en la x, menos 6 más 6 me da 0, y 0 por todo lo demás, no importa lo que sea, se cumple la ecuación y me da 0. Y entonces ya nada más les falta el valor de x3. ¿Cuánto vale x3? Menos 3. Menos 3, que es simplemente con operación inversa
Y les digo, ¿cuál es el concepto? El concepto es que si este menos 3 lo sustituye en la x, menos 3 más 3 me da 0, y 0 por todo lo demás, no importa que sea, se cumple la ecuación. Y con el concepto de satisfacer la ecuación, si se dan cuenta, nunca pasé o nunca cancelé o nunca otra cosa, sino simplemente son los conceptos. Con eso llego a las tres soluciones de la ecuación. ¿Qué es lo que sigue en cálculo diferencial? Porque vamos para cálculo diferencial. Acuérdense que también vamos a ver este tema. Lo que sigue es que este es un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Este menos 6 es un punto. Ese 1, 2, 3, 4, 5 es otro punto. Y ese menos 3 es otro punto. Por lo tanto, hay una gráfica que pasa por esos tres puntos. Y con eso ya bosquejé la gráfica. Eso es cálculo diferencial. Y luego me voy a cálculo integral, donde en cálculo integral necesito calcular el área de estas, que se hace a través de una integral. Y posteriormente le doy vuelta a la gráfica. Y cuando le doy vuelta a la gráfica, entonces resulta que lo que se forma es como un bule. Se formó un bule o un pececito, como lo quieran ver, que este tiene un volumen. Y entonces lo que hay que hacer es calcular el volumen de la gráfica cuando se hace girar. Porque se puede hacer girar sobre el eje de las abscisas o se puede hacer girar sobre el eje de las ordenadas. Sobre el eje de las ordenadas estaría más complicado porque sería como un refractario de cocina, donde aquí tiene redondo, donde aquí tiene redondo, y que obviamente eso tiene volumen, ¿no? Es como dos montañas, perdón, como tres montañas pegadas, pero dos para abajo y una para arriba, ¿no? Pero eso ya es cálculo integral. Entonces esto es solamente la base de todo lo que sigue. Lo más laborioso es álgebra, lo menos laborioso es cálculo integral, ¿no? Cálculo integral es nada más apréndete como 30 conceptos y los conceptos fuertes son los de aritmética y los de álgebra, que les dije que pudieran llegar a ser hasta 500, pero pues no es la gran cosa, ¿no? Es solamente ser constantes, estar trabajando todos los días para poder ver lo que me están pidiendo, ¿no? Bueno, entonces dejen ver, dejen sacar otro ejercicio porque cerré la imagen sin querer. Espérame tantito. Aquí está. Ah, no, sí está acá. Ah, sí estaba aquí. Me equivoqué. Ok. Entonces vamos a esta que está aquí. Que esta está más interesante. No, mejor esta. Esta me gusta más. Así que... ¿ya están viendo el ejercicio, chiquillos? Sí, profe. Ok, entonces ahora vamos a irnos a una ecuación cuarta. La ecuación cuarta, pues insisto, fórmula general ni nunca, ¿no? Y de una vez vamos a pensar que esto es una ecuación, entonces se las voy a igualar a cero. Como es una ecuación, lo primero que debo de hacer es factorizar. Entonces vamos a factorizar. Para factorizar voy a utilizar división sintética. Y para división sintética, lo que debo de escribir es un 1 de la x cuarta, un 0 de la x cúbica, un menos 29 de la x cuadrada, un 0 de la x y un 100 del término independiente. Si ustedes se acuerdan, tenía que escribir todos los coeficientes. Entonces, este coeficiente es de la x cuarta. Como no tengo x cúbica, debo de escribir el coeficiente que es 0, porque si no lo estaría perdiendo, ¿no? Y lo importante es que tenga en cuenta que hay x cúbica. Luego viene el coeficiente de la x cuadrada, que solamente es 29. Luego, si se dan cuenta, no existe el término lineal, por eso le escribo un 0 que es del término lineal, que es de la x, y luego un 100, que es el término independiente. Por eso estoy agregando esos dos ceros, ¿no? Y entonces, lo que voy a hacer es dividir entre todas las posibilidades. Acuérdense que es x más 1, x menos 1, x más 2, x menos 2, x más 3, etcétera, ¿no? Todas habidas y por haber. La ventaja es que la división es muy rápida y no hay tanto problema. Por lo tanto, comienzo con x más 1 y x más 1 quiere decir que aquí escribo el menos 1. Así que por favor, díctenme los números que debo de estar escribiendo como resultados. 1, Y luego, menos 1, y luego,
Menos 1. Y luego, Más 1. y luego, Menos 28. y luego, Más 28. y luego, 28. y luego, Menos 28. y luego, 72. ok, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, el residuo no me dio 0. Como no me dio 0, eso quiere decir que no me sirve esa división. Como no me sirve la división, pudiera borrarla, pero la voy a dejar ahí. Entonces, vamos con la siguiente división. Aquí es un 1, aquí es un 0, aquí es menos 29, aquí es 0 y aquí es 100. Y ahora la voy a dividir entre un x menos 1. Acuérdense que hay que cambiar el signo y voy a escribir un 1. Entonces, porfa, díctenme los números. 1. Luego, 1. luego, 1. y luego, 1. y luego, Menos 28. y luego, Menos 28. y luego, Menos 28. y luego, Menos 28. y luego, 72. 72. ¿Sale bien? Por lo tanto, tampoco me sirve. Y como tampoco me sirve, me tengo que ir a la siguiente división. Lo padre es que, si se dieron cuenta, fue una división de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y fíjense, hace rato la división que hice solamente fue de 4 términos y lo que me tardé. Si hubiera 5 términos, todavía aquí lo hubiera tenido que seguir abajo. Por eso la división sintética me ayuda muchísimo, ¿no? Hago divisiones muy rápidas y no me tardo tanto tiempo. Entonces vamos a la siguiente división. Vamos a irle poniendo aquí una separación para que no se confundan. Y la siguiente división, otra vez aquí escribo el 1, el 0, el menos 29, el 0, el 100. Y vamos a probar ahora con un x más 2. Si es x más 2, aquí va un menos 2. Así que porfa, díctenme qué debo de escribir. 1. Luego, Menos 2. luego, Menos 2. luego, 4. luego, Menos 25. luego, 50. luego, 50. y luego, Menos 100. y luego. 0. Muy bien, entonces fíjense, como ya me dio el residuo 0, eso quiere decir que este trinomio se va a poder factorizar como la multiplicación del resultado de este resultado por este que está dividiendo. Pero acuérdense que este que está dividiendo es el x más 2. Entonces, vamos a escribirlo. La factorización es el x más 2, que fue el que dividió. Recuerden que este x más 2 fue este primero para obtener este. Y ese va a multiplicar a todo este resultado. Todo ese resultado lo vamos a escribir entre paréntesis. Ay, perdón. Todo ese resultado lo voy a escribir entre paréntesis. Y resulta que es un 1, un menos 2, un menos 25 y un más 50. Pero me hace falta ponerle las letras. Y para ponerle las letras, acuérdense que comencé con una x cuarta, perdón,
y le estoy dividiendo entre x. En cualquiera de las tres divisiones que hice, en las tres divisiones, estoy dividiendo entre x. Por lo tanto, si estoy dividiendo x cuarta entre x, el resultado que me da es una x cúbica. Entonces este 1 es de la x cúbica, este 2 es de una x cuadrada, este menos 25, déjenle doy espacio aquí porque no le di espacio, este menos 25 es de una x, este menos 25 es de una x, y el 50 es del término independiente. Obviamente este primer 1 de la x cúbica no se debe de escribir. Y con eso ya hice la factorización. ¿Dudas de cómo estoy expresando el resultado? Yo tengo una duda, profe. Dime. En este ejercicio pusimos, bueno, se manifestaron las X como ceros. Ajá, porque son los Y coeficientes. en los pasados no los pusimos. Ajá, porque si te das cuenta, aquí teníamos x cúbica, x cuadrada, x y término independiente. O sea, teníamos a todos. Como teníamos a todos, pues no había ningún problema. Pero en el ejercicio que acabamos de hacer, si tú te das cuenta, no tenemos x cúbica. Como no tenemos x cúbica, por eso debí de escribir el x a la 0, perdón, debí de escribir el coeficiente 0, porque en realidad lo que yo tengo ahí es una x cuarta más 0 x cúbica menos 29x cuadrada más 0x cuadrada más 100. O sea, los que ya sabemos que deben de existir todos los términos, pues lo que entendemos es que todos tienen coeficientes. Y este tiene 0 porque 0 por lo demás, pues no aparece. Este es 0 por lo demás, pues no aparece. Esa es la razón por la que ahora escribí ceros, porque los términos no están y esos van asociados con un coeficiente 0. ¿Sale bien? Sí, gracias. Órale, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ahora bien, ¿ya terminé? Pues no. ¿Por qué no? Porque a mí me dijeron que todos debían de ser términos lineales. Y si se dan cuenta, aquí hay un término cúbico. Eso quiere decir que por ser cúbico, otra vez tenemos que hacer división sintética. Y si otra vez hacemos división sintética, aquí tenemos un 1, tenemos un menos 2, tenemos un menos 25 y tenemos un 50. Por lo tanto, díganme con qué comienzo. ¿Comienzo con x más 1, con x menos 1 o con x más 2? Más 1. Pues no, porque con el más 1 ya lo probaste. Y como con más 1 ya lo probaste y no te dio, quiere decir que este nuevo trinomio tampoco va a ser con más 1, porque ese ya lo probaste. Si hubiera funcionado con más 1, desde aquí ya hubieras tenido un resultado, un residuo 0. Pero como no funcionó, por eso les dije no es el x más 1. Luego, con el x menos 1, también ya lo probaste y no te dio residuo 0. Eso quiere decir que este nuevo trinomio tampoco va a ser divisible entre x más 1 y entre x menos 1, porque ya lo probaste, pues. Ese trinomio estaba dentro de esta polinomial donde hay una x cuarta. Por eso ya no se prueba con x más 1. Pero sin embargo, sí puedo probar con x más 2, porque pudiera ser que tiene varios resultados que son idénticos. O sea, pudiera darse el caso en una factorización que la factorización sea x más 2 por x más 2 por x más 2 por x más 2. O sea, sí pudiera haber ese caso, que cuando todos son iguales, pues obviamente la x1, la x2, la x3 y la x4 es el mismo resultado, que es un menos 2. Acuérdense que aquí va una operación inversa. Y lo curioso es que cuando hiciera la gráfica, entonces en menos 2 la gráfica haría esto. La gráfica baja, pasa por aquí y sigue bajando. O la gráfica sube, pasa por aquí y sigue subiendo. Entonces ya no se hace una gráfica polinomial que tiene muchas curvas, sino se hacen gráficas más interesantes. Y esas gráficas obviamente obedecen a la factorización. Por eso es tan importante la factorización y saber cuál es el que debes de considerar para continuar la factorización. Acuérdense que este método se escala hasta una x quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, hasta todas las que quieran.
Y esas ecuaciones pues obviamente están muy presentes en la vida cotidiana, porque no todo obedece solamente a un solo elemento. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del dinero que ustedes tienen en la bolsa, pues el dinero que ustedes tienen en la bolsa fue debido a que en la empresa donde trabajan tuvo trabajo, a que en la empresa donde trabajan hubo empleos, a que en la empresa donde trabajan, chica o grande no importa, hubo utilidades, a que en la empresa en que trabajan esas utilidades se quedaron una parte para el dueño, otra parte para los inversionistas y otra parte para comprar materia prima y otra parte para ustedes. Y de ahí el salario que le dan a ustedes pues también depende de los impuestos. Entonces si se dan cuenta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Y esas 8 variables les pueden llevar a tener aquí ecuaciones que son x octavas. Entonces para calcular el salario de ustedes generalmente es una ecuación bastante grande y que esas ecuaciones, como no son factorizables, utilizan un procedimiento muy chafa que se llama Excel. Y en el Excel se hacen muchos cálculos para resolver ecuaciones de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado cuando no son factorizables. Pero pues eso ya es cuestión de contabilidad y cuestión de administración, ¿no? Ya es otra cosa. Bueno, entonces, regresando a lo que nos importa, volvemos a volver a probar con el -2. ¿Por qué voy a volver a probar con el -2? Porque pudiera ser que hay más binomios en esta factorización. O sea que este x más 2 aparezca 2, 3 o 4 veces. Entonces volvemos a probar con el x más 2, pero con estos dos primeros ya no, porque ya comprobamos que no me da un residuo 0. Entonces, por favor, si voy a utilizar el -2, díctenme qué es lo que debo de escribir por acá. Uno. Luego, -2. luego, 0. no, porque acuérdate que es ley de la suma. Y ley de la suma es que si tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo del... Cierto. Ajá. 4. ¿Cuánto? 4. Otra vez. -4. -4, muy bien. Acuérdate que lo que respondió ahorita tu cerebro de manera intuitiva fue cancelar, ¿eh? Ten cuidado porque ahí tienes bien arraigado lo de cancelar y eso hay que quitarlo. O sea, por eso les decía, vayan leyendo los conceptos y vayan quitando cosas que no corresponden a la enseñanza adecuada de las mates, ¿no? Bueno, ok, fue -4. Y luego, 8. 8 No. y luego... -17. Ok, muy bien, -17 y luego... 34. Ok, y luego... 16. No. $84. Ok, muy bien. Fíjate cómo hasta te causó risa a ti, ¿no? O sea, es la primera respuesta y luego cuando te fijas dices, ay, no puede ser, ¿no? O sea, no apliqué adecuadamente el concepto. Entonces, por eso les digo, no, tienen que ir desarraigando todo lo que me... Ay, todo lo que me lleva a un mal desenlace, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la parte de programación neurolingüística.
Sería súper padre que pudiera platicar más con ustedes al respecto, porque ahí te das cuenta que tienes cosas tan arraigadas, que a veces, sin pensarlo, reaccionas de una manera que sabes que no debes de reaccionar, ¿no? El típico hombre que cuando va en el coche le contesta una grosería al otro, aunque sabe que el otro tipo puede traer una pistola y lo puede matar. Entonces, esas cosas tan arraigadas que las haces de manera inmediata son las que hay que aprender a desterrar. Pero obviamente eso todo es todo un proceso bastante interesante que se maneja en el coaching, se maneja en psicología, se maneja inclusive en la palabra de Dios. Hay varias formas de sacar eso, ¿no? Las cosas arraigadas que tenemos y que solamente me estorban. Bueno, entonces, como ya se dieron cuenta que el resultado no me dio 80 y no me dio 0, perdón, entonces quiere decir que no es con menos 2, eso implica que no fue con más 2. Así que vamos a seguir haciendo divisiones sintéticas. Y ahora, en lugar de probar con el x más 2, vamos a probar con el x menos 2. Y si voy a probar con el x menos 2, dejen aquí lo separo. Y vamos a hacer otra por acá arriba. Entonces otra vez tengo al 1, al menos 2, al menos 25 y al 50. Recuerden que lo que estoy factorizando ahora es no el anterior, por eso los números cambiaron. Los números son diferentes porque ahora estoy factorizando otro. Y lo que voy a hacer es que ahora voy a probar con x menos 2. Y si voy a probar con x menos 2, aquí en la galera debo de escribir un 2. Y si escribo un 2, díganme por favor qué escribo en los resultados. 1, Luego, 2, luego, 0, luego, 0, luego, menos 25, y luego, menos 50, y luego. 0. Y entonces, gracias, nos dimos cuenta que hay otro residuo 0. Y como hay otro residuo 0, entonces me regreso a la factorización. Acuérdense que seguimos factorizando por división sintética, ¿eh? Seguimos factorizando por división sintética. Y la división sintética la tenemos acá. Por eso les decía, estas divisiones las podemos ir borrando conforme vayamos avanzando o dejarlas así como están, ¿no? Lo importante solamente es que factoricé por división sintética, obtuve este resultado y vuelvo a factorizar por división sintética. Y el resultado es el x más 2 sigue estando porque ese no lo factoricé. Pero ahora, este sí fue una factorización de la multiplicación de este que está dividiendo. Y este que está dividiendo habíamos dicho que es el x menos 2. Por lo tanto, lo que debo de escribir es que entre el que dividí fue un x menos 2 y como resultado es lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí es un 1, es un más 0 y es un menos 25. Ahora lo importante, ¿de dónde es este 1? ¿De dónde es este 1? Pues acuérdate que si estás dividiendo x cúbica entre x, por leyes de los exponentes, te debe de dar una x cuadrada. Por lo tanto, este es una x cuadrada, este es una x a la 1 y ese es el menos 25. Sabemos que el 1 no se escribe porque ya está escrito una vez y también sabemos que 0 por x es 0. Por lo tanto, eso implica que no hay que escribir el 0x, sino solamente debemos de escribir una x cuadrada menos 25. Vuelvo a repetir, no escribo el 0x porque pues 0 por x es x, ¿no? No tiene sentido escribirlo. Y en ese momento ya obtuve otro factor. Este primer factor se obtuvo de la primera división sintética que fue por acá y que me dio residuo 0. Y este segundo factor se obtuvo de la segunda división sintética donde también me dio el residuo 0. Y entonces yo les pregunto, ¿ya se acabó la factorización?
No. Pues resulta que sí. ¿Por qué resulta que sí? Porque como ya se saben todos los métodos de factorización, se van a dar cuenta que aquí hay una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces necesito otra vez aplicar el otro método. Y ahora el método de factorización es una diferencia de 2 cuadrados. Y ese método ya lo vimos, cuadrados, ya lo vimos anteriormente. Por lo tanto, el x más 2 sigue estando, el x más 2 sigue estando, el x menos 2 sigue estando. Y la factorización de una diferencia de 2 cuadrados, habíamos dicho que son dos términos con una suma y una resta. Y lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada del primero, escribirlo en el primer término, y calcular la raíz cuadrada del segundo y escribirlo en el segundo término. Les había dicho que la operación suma y resta la podemos intercambiar, podemos escribir primero la suma y luego la resta, o primero la resta y luego la suma, no importa. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrada me da una x que se escribe en los dos, la raíz cuadrada de 25 es un 5 que se escribe en los dos, y con eso ya tengo la factorización completa. Y una cosa que se me olvidó es que era una ecuación. Entonces, como era una ecuación, aquí me equivoqué. Aquí siempre debí de haber escrito que está igualado a 0. Aquí siempre debí de haber escrito que está igualado a 0 y que está igualado a 0. Porque estamos hablando de una ecuación, no estoy hablando de una factorización simplemente. Y por lo tanto, como es una ecuación, ahora sí, ya puedo satisfacer a la ecuación, y al satisfacer la ecuación, pues resulta que voy a tener 4 valores, que es x1, x2, x3 y x4. ¿Cuánto vale x1? Menos 2. ¿Cuánto vale x2? Más 2. ¿Cuánto vale x3? Más 5. ¿Y cuánto vale x4? Menos 5. Gracias. Y con eso ya tenemos la solución de una ecuación cuarta. Y esto es mucho más, es una herramienta más importante que la fórmula general. Porque la fórmula general nada más resuelve ecuaciones de segundo grado, y así como que en la vida va a haber muy pocas veces donde haya ecuaciones de segundo grado. Si bien es cierto, en la secundaria y en el bachillerato luego te la ponen como que son muchas, pero la más importante es resolver ecuaciones de mayor grado, que eso se hace principalmente por división sintética. Bueno, y entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues para que luego sepa que hay un menos 2, que es un punto, que hay un 2, que es un punto, que hay un 5, que es un punto, que hay un menos 5, que es un punto, y por lo tanto la gráfica de esa función, vamos a llegar a funciones, es una gráfica que está así, y que entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que de aquí para acá es la estación que se llama 94.1, de aquí para acá es la estación que se llama 95.3, y de aquí para acá es la estación que se llama 96.2, creo. Y entonces ya son estaciones de radio, de FM, donde yo lo puedo manejar a través de una gráfica, y que es una de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de las polinomiales obedecen a muchas cosas, ¿no? Comunicaciones, electrónica, electricidad, mecánica, muchas cosas. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Pues solamente practicar. Espero que ya pueda tener acceso a la plataforma y subir más ejercicios, porque ahí me quedé medio corto. Y pues que tengan con qué practicar, ¿no? Por favor. Y bueno, ya he entendido la factorización y la aplicación para la solución de ecuaciones del grado que sea, no solamente de segundo grado, sino más. Entonces vamos a ir a otro recurso que es muy utilizado en cálculo integral y diferencial, que se denomina completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que explicamos ahorita? Ok, entonces voy a voy a preparar otro lienzo para continuar con el otro tema. Y el otro tema, ahorita deben de estar viendo el lienzo completo ya en blanco, y el otro tema es completar trinomio cuadrado perfecto. Y el trinomio cuadrado perfecto pues se utiliza mucho porque la gran mayoría de las ecuaciones cuadráticas no se puede factorizar, la gran mayoría,
pero los métodos de factorización sí me ayudan mucho en cálculo integral y cálculo diferencial. Entonces, como que el completar el trinomio cuadrado perfecto más bien es para resolver ecuaciones y la factorización más bien es para poder resolver integrales y diferenciales, no tanto para resolver ecuaciones, ¿no? Son dos aplicaciones diferentes, aunque en la secundaria pareciera que lo importante nada más es resolver ecuaciones de segundo grado utilizando la fórmula general y pues ni al caso, ¿no? Eso es muy difícil que ocurra. Bueno, entonces vamos a tener la ecuación número 1, donde aquí tengo un 5x cuadrada menos 7x más 2 igual con 0. Entonces, esa es una ecuación típica que no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, directamente vamos a ir a completar el trinomio cuadrado perfecto. De hecho, se van a dar cuenta que el método más rápido es completar el trinomio cuadrado perfecto por donde lo busquen, ¿no? Entonces, si voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. ¿Qué es simplificar la ecuación? ¿Hacerla más sencilla o más pequeña? No. Bueno, simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. ¿Entre qué número la dividirían? Acuérdense que todos esos conceptos ya están en Classroom, ¿eh? Esos sí los tienen desde el primer día, así que nada más es leerlos, 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 para sacar todos los conocimientos feos, ¿no? Y que ya ahorita ya van 5 semanas, ya van 35 días que lo han estado leyendo a diario, y que a estas alturas ya los conceptos ya son de ustedes, ¿no? Sí los han estado leyendo diarios. Entonces, entre qué número dividirían el miembro izquierdo y el miembro derecho? ¿Entre 2? Ah, si tú te das cuenta, aquí sí tienes un 2. Entonces, simplificar la ecuación sí puede ser dividir entre 2. Pero este 2 es del término lineal y el término lineal no es tan importante. Entonces, no me sirve de nada dividir entre 2. O sea, sí se puede, el concepto de simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Sí es posible, pero el objetivo no tendría sentido. Porque vuelvo a repetir, el término independiente en realidad no es importante. Tienen más importante otros términos. Por lo tanto, si dividir entre 2 no te sirve, ¿entre cuál dividirías? ¿1? No, porque si divides entre 1 se queda igual. Y además el 1, tú no lo tienes aquí. Aquí no hay ningún 1. Y ese 1, pues no tendría ningún sentido. Te queda la misma ecuación. Recuerden que me gusta escucharlos para explicarles la razón por lo cual lo que me dicen está bien o está mal. Perdón, es correcto o es impreciso. Por eso es bueno que me vayan diciendo para decirles, a ver, lo que acabas de deducir, de razonar. Recuerden que razonar es emitir un juicio lógico de acuerdo a mi experiencia. Entonces, cada vez que ustedes emiten juicios, me permiten ver su experiencia y por lo tanto moverles la experiencia para que se den cuenta dónde hay que observar. Matemáticas es mucho observar, mucho
cuidar detalles. Y español peor tantito, ¿no? Porque en español hay que ver exactamente cuál es el mensaje que estoy mandando y que no se vaya a confundir, ¿no? Porque si no salió peor. Y un mensaje de emoción pudiera convertirse en una burla para otros, ¿no? Sí, es muy delicado la comunicación, por eso hay que prepararse bien tanto en español como en matemáticas. Entonces, ¿por qué no entre uno? Porque entre uno me va a dejar la misma ecuación. ¿Por qué no entre dos? Porque entre dos es el término independiente y el término independiente no es tan importante. Entonces, ¿entre qué número dividirían, chiquillos? Cero. Entre cero no, porque si divides entre cero se convierte en una indeterminación. Acuérdate que dividir quiere decir repartir. Eso también viene en módulo, que ya se los subí. Y si tú vas a repartir 1.000.000 de pesos a nadie, acuérdate que repartir es entregar. Y entonces, como no puedes entregarle a nadie, eso implica que se convierte en una indeterminación. Y las indeterminaciones en matemáticas siempre me dan lata porque yo necesito aplicar el concepto. Y el concepto de dividir es repartir y repartir es entregar. Y vuelvo a repetir, si no le puedes entregar a alguien, entonces se indetermina, por lo cual no puedes dividir entre cero porque choca con uno de los conceptos más complicados en mate, porque generalmente hay que estar quitando las indeterminaciones. Y las indeterminaciones, hay un montón de indeterminaciones en en la vida. O sea, por ejemplo, ¿no? Ah, ahora ahí dicen, ¿no? Que cuando te subes al cielo, que vas a estar casado, ¿no? Y eso es una indeterminación porque si el concepto está que cuando subas al cielo vas a ser un ángel, pues los ángeles no están casados, ¿no? Entonces ese concepto es un error. Sin embargo, hay algunas religiones que lo manejan así, pero es un gran error, ¿no? Desde el contexto de lo que dice en la Biblia, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así hay un montón de ejemplos por todos lados, ¿no? Bueno, otra vez, ¿entre qué número divido? Recuerden que si se los pregunto es porque ustedes lo pueden contestar, ¿eh? Obviamente eso obedece a un proceso de observación, a un proceso de estar escuchando lo que les estoy diciendo y de ahí tener un razonamiento. Matemáticas es razonamiento, es tomar decisiones de lo que debo de hacer de acuerdo a lo que tengo. ¿Entre qué número divido, chiquillos? No ve. Entre 5. Muy bien, entre 5. ¿Cuál es la razón de entre 5? Pues porque les había dicho, ¿no? El 2 sí está escrito, pero el 2 es el término independiente. Ahí les di el indicio que los importantes eran los coeficientes de los términos. Y por lo tanto, dividir entre 7 sí es posible, pero no me sirve de nada porque no es tan importante la x ni el término independiente. El que es importante es el término cuadrático. ¿Por qué es importante? Pues porque es el que tiene un mayor exponente. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Por eso simplificar la ecuación siempre es, bueno, no siempre, dependiendo de la aplicación, porque en cálculo diferencial cambia. Entonces, cuando estoy resolviendo ecuaciones de segundo grado, una ecuación obedece al término cuadrático y por eso tiene importancia el coeficiente, que es el 5. Por eso simplifico dividiendo entre 5. Y por lo tanto, simplificar la ecuación me lleva a tener una x cuadrada
menos 7 quintos de x. Recuerden que se debe de escribir separado el signo, el coeficiente y la variable, y luego más 2 quintos. Y eso es igual con 0. Ahora bien, una vez que ya simplificaron la ecuación, lo que hay que hacer es separar. ¿Qué quiere decir eso de separar? Pues lo único que quiere decir es que todas las variables las deje en un miembro y todas las variables las deje en el otro miembro. Eso implica que voy a realizar una operación inversa. Recuerden que la operación inversa es la que me regresa a la operación original. Por lo tanto, si aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, y eso me lleva a que yo debo de escribir un x cuadrada menos 7 quintos de x igual a un menos 2 quintos. Lo único que hice fue la operación inversa. Y no digan que es pasar, porque si no, no se van a erradicar ese concepto tan feo que les enseñaron muchos docentes, ¿no? Entonces ahí lo que estoy haciendo es aplicar la operación inversa, por eso estoy restando del lado izquierdo, y obviamente si a resto le quito 2 quintos, pues sigue quedando expresado que estoy quitando 2 quintos, ¿no? No es necesario que escriba aquí el 0, porque ya realicé la operación. Y entonces, ya que separé, lo que hay que hacer es, y esta sería la parte importante, ¿no? Es al coeficiente del término lineal. Acuérdense que el coeficiente es el número que multiplica. Al coeficiente del término lineal lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Este simbolito que se llama acento circunfléjico, ese símbolo que es un acento en el lenguaje francés, y que acuérdense que en el lenguaje francés está este acento y está este acento. Entonces, de esos tres acentos se llegó a la convención que este símbolo del acento circunfléjico va a simbolizar el elevar a un exponente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Es a este coeficiente, recuerden que el coeficiente solamente es el número, se debe dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Eso quiere decir, y eso va a ser siempre, ¿eh? El método es así siempre. Eso quiere decir que si tengo 7 quintos, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Obviamente por los conceptos que yo ya sé, porque ya les están enseñando división de números racionales, sabemos que debo de agregar un 1 al entero para poder hacer la multiplicación de los extremos y poderlo dividir entre la multiplicación de los medios. Y entonces, al hacer la operación, el producto de los extremos me queda un 7 y el producto de los medios me da un 10. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, primero hago la división, luego la potencia. Sabemos que la potencia es multiplicar por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que aquí hay un 49 dividido entre un 10 por 10, que me da un 100. Y ese es el número importante que me va a permitir completar el trinomio cuadrado perfecto. Esa es la parte más de cuidado cuando estoy completando el trinomio, porque este número es el que me permite poder realizar el completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, el siguiente paso es propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad, acuérdense que menciona que la operación que yo hago en el miembro izquierdo es la misma operación que se hace en el miembro derecho. Por lo tanto, el x cuadrada menos 7 quintos de x, que era igual a menos 2 quintos, por propiedad de la igualdad voy a agregar el 49 cienavos en el miembro izquierdo y también voy a agregar el 49 cienavos en el miembro derecho. Agrego aquí, disculpen, agrego aquí 49 cienavos y agrego aquí 49 cienavos. Este número, lo que acaba de hacer es que ya se llame trinomio cuadrado perfecto. Y como ya se llama trinomio cuadrado perfecto, entonces yo estoy seguro que ese trinomio que yo creé a través de una división entre 2 y de elevar al cuadrado, ese trinomio cuadrado perfecto se pueda factorizar, porque ya estoy seguro que es un trinomio cuadrado perfecto. Y si se acuerdan, en la clase pasada les dije que propiamente el método de factorización, de factorizar el trinomio cuadrado perfecto no se utilizaba mucho y se utiliza más aquí, ya en la solución de ecuaciones de segundo grado. Entonces, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, les había dicho en la clase pasada que aquí necesito calcular la raíz cuadrada del primero. Disculpen, no se cambia de color. Calculo la raíz cuadrada del primero, calculo la raíz cuadrada del tercero, y esos van a ser los resultados de un binomio que va a estar elevado al cuadrado.
Por lo tanto, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 49 cienavos es 7 décimos. No es necesaria que la haga porque esta raíz cuadrada ya la tengo aquí. El número que he multiplicado dos veces para que me da 49 cienavos, pues precisamente es el 7 décimos. Esa raíz cuadrada ya la tengo, pues no hay que hacer ningún cálculo. Y lo único que hace falta es que en la factorización se va a escribir el signo del término lineal. Fíjense cómo para factorizar el trinomio, para completar el trinomio, nunca utilicé el signo, solamente se utiliza el número. Pero ya para la factorización del trinomio, ahora sí el signo se debe de escribir como operación del binomio. Por lo tanto, aquí escribo un signo menos y ya con eso realicé la factorización del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, raíz, raíz y signo del medio. Y con eso ya tiene factorizado el trinomio cuadrado perfecto. Y ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho yo estoy hablando de una operación con números racionales. Por lo tanto, aparte de factorizar el trinomio cuadrado perfecto, pues el otro concepto que debo de aplicar precisamente es la suma de números racionales. Y para la suma de números racionales, acuérdense que habíamos mencionado que debo de calcular el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos números? ¿El 5? No, ese es el máximo común divisor. Recuerden que se utilizaba el cálculo de factores primos, entonces para calcular factores primos, aquí tenía el 5, aquí tenía el 100, mitad, aquí es 5, aquí es 50, mitad, aquí es 5, aquí es 25, quinta, aquí es 5 y aquí es 5, por eso te decía que ese es el máximo común divisor, porque el máximo común divisor divide a los dos, y luego aquí es 5 y aquí es 1. Ya habíamos dicho que el mínimo común múltiplo es el producto de todos estos números. Por lo tanto, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? ¿25? No. ¿2? No, tampoco. Acuérdense lo que les acabo de decir, ¿eh? El máximo común divisor nada más es este, porque este está dividiendo a todos. Ese es el máximo común divisor. Pero el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores primos, que ya se los había explicado hace 5 semanas. ¿100? Ok, muy bien, es 100, porque pues simplemente hay que multiplicarlos todos, ¿no? Y por lo tanto, eso que ya se los había enseñado, solamente recuerden que hay que tenerlo presente, es 100. Y por lo tanto, comienzo a hacer el procedimiento de la suma de números racionales. Ya saben que el procedimiento es dividir este 100, dividirlo entre 5, que la división me da 20, multiplicarlo por el menos 2, y que obviamente eso me lleva a un menos 40, porque el resultado me dio 20,
y luego se escribe la operación, donde la operación es una suma, y entonces al repetir el método, este 100 dividido entre este 100 me da 1, y 1 por el de arriba, pues me sigue dando 49, y entonces yo ya puedo continuar con operación inversa. ¿Por qué voy a usar operación inversa? Porque si se dan cuenta, este cuadrado no me permite calcular el valor de la x. Por lo tanto, realizo la operación inversa. Sabemos que la operación inversa al cuadrado es la raíz. Entonces me queda que x menos 7 décimos es la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada tiene dos valores, que es positivo y negativo. Y de aquí tengo que entender que entre el menos 40 y el 49 obviamente debo de aplicar la ley de la resta, debido a que son números con diferente signo, perdón. Se aplica la ley de la resta, dándome como resultado un 9, y el denominador pues sigue igual, ¿no? Ahí no hubo nada que hacer. Ahora bien, debido a los conceptos que ya sé, como necesito calcular el valor de la incógnita, aquí hay una resta, sabemos que la operación inversa, lo voy a hacer por aquí abajo, para no borrar el cálculo de factores primos. Entonces me voy a seguir para acá, y por lo tanto la operación inversa a la resta, no puedo hacer la operación debido a que no son términos semejantes, no puedo restar la x con el menos 7 décimos, por eso hago la operación inversa. Me queda entonces que la x es 7 décimos, y luego más menos, y entonces aplico la propiedad de los exponentes. Acuérdense que la propiedad de los exponentes me dice que si tengo una raíz, yo puedo calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Esa propiedad ya la habíamos visto, solamente se la reescribo. La propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo la raíz de una división, yo lo puedo escribir como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Por lo tanto, el 9 y el 10 tienen valores exactos. La raíz cuadrada de 9 obviamente necesita aplicar la definición de radicación, donde la definición de radicación es calcular que el número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Eso quiere decir que el número que multiplicado por sí mismo dos veces me da 9 es el 3, y el número que multiplicado por sí mismo dos veces para que me dé 100 es el 10, y de ahí entonces ya puedo hacer el cálculo de los valores de las x y decir que la x1 es el 7 más el 3 dividido entre 10, y por lo tanto la x1 vale 1, y que la x2 es el 7 menos el 3 dividido entre 10, y que obviamente esto obedece a jerarquía de operaciones, que hay una jerarquía de operaciones, aquí hay una jerarquía de operaciones, para decirme que la raya de fracción es un paréntesis. Por eso primero hago la suma del 7 más el 3 y luego lo divido entre el 10. Y lo mismo acá también tengo una jerarquía de operaciones, donde la jerarquía de operaciones me dice que lo primero que debo de hacer es, como es el mismo denominador, es dejar el denominador común, que es el 10, y entonces, utilizando otra vez jerarquía de operaciones y obviamente la ley de la resta, me queda que la x2 es, como son números con diferentes signos, se hace la resta, se deja el signo del mayor, que es un 4 sobre 10, y obviamente ahí lo que debo de hacer es simplificar la ecuación, donde simplificar la ecuación implica dividir numerador y denominador entre el mismo número, lo divido entre el 2, y por lo tanto la x2 es un 2 quintos. Y de ahí ya tengo el valor de la x1 y también tengo el valor de la x2. Obviamente hay que estar practicando el método, practicar el método y entender que lo más importante en las ecuaciones de segundo grado precisamente es completar el trinomio cuadrado perfecto. No es, bueno, la factorización sí es útil, pero en geometría analítica, en cálculo diferencial y cálculo integral, y lo que es menos útil para resolver ecuaciones de segundo grado, perdón, lo que es más útil para resolver ecuaciones de segundo grado, hace referencia a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok, entonces les recomiendo ver el video, porfa, para que